Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludo a nuestros estimados cibernautas este jueves de abril de 2023. El tema a debate es la compra a Iberdrola de 13 plantas eléctricas. 13 plantas eléctricas. Recientemente el gobierno federal adquirió 13 plantas eléctricas a la empresa Iberdrola, lo que se ha definido como una nacionalización de la energía eléctrica. ¿Qué opinión les merece esto, doctor Vázquez Azuara? Hay quienes afirman que fue una buena decisión, hay quienes sostienen que tiene sus aristas negativas y otros más que le seguimos apostando a energías que por su naturaleza no son compatibles con esta nueva visión de energías limpias. Y esto se sostiene porque recordemos que 12 de estas 13 plantas de Iberdrola funcionan todavía con combustión de gas natural, y esto evidentemente le sigue dando un soporte importante a México respecto de combustibles fósiles que ya deberían estar siendo superados por energías limpias, que es la nueva tendencia mundial. Entonces, sin aventurarme a dar un comentario sobre si ha sido o no benéfico, lo que sí es una realidad es que en cuanto se anuncia por parte del gobierno federal e Iberdrola esta compra de $6,000 millones de estas 13 plantas, las acciones de Iberdrola se disparan, suben inmediatamente. Y ya anunció que con ese monto va a generar inversión extranjera en Estados Unidos y Europa, donde también le están apostando a energías limpias. Entonces, creo que todo se desató a través de un anuncio presidencial en el sentido de decir es una nueva nacionalización. También considero importante indicar que el proceso eléctrico, por llamarle de alguna manera, tiene 3 etapas: la generación, la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. Constitucionalmente pertenece a la Comisión Federal de Electricidad la transmisión y la distribución, pero la generación es donde se abrió la posibilidad para que los particulares pudieran participar. Que manejarlo como una nacionalización no es procedente, primero por proceso, por etapas, por procedimiento, y segundo porque la figura jurídica no es esa. Es un contrato entre personas que actúan al mismo nivel, no aparece el Estado con su potestad soberana, sino más bien un acuerdo que le convino, como comenta el doctor Vázquez Azuara, a Iberdrola, porque se deshace de plantas que van a perder pronto su vida útil, y adquiere pues un patrimonio de $6,000 millones que pues es difícil imaginarse. Por lo tanto, yo considero que no es una nacionalización, estimado doctor. Es importante, es digno de resaltar la labor que se está realizando precisamente en este sentido para que se pueda generar energía a un bajo costo, y de esta forma la energía que se pueda generar a un bajo costo beneficie a las familias. Esa es la apuesta que realmente está realizando el gobierno para que al tener en su control no tenga que comprar la energía, sino él mismo sea capaz de generar la energía y esto le represente un menor costo, doctor, y de esa forma pues obviamente beneficiar a los bolsillos de los consumidores. Teníamos como una idea al principio, cuando precisamente se trataba de defender, sobre todo pues la adquisición de estas plantas, que lo hacía pues ellos lo mencionan de una forma un poco agresiva, pero dicen la oposición, los expertos, pero expertos influenciados precisamente por la defensa de esta planta, y que ahora están tratando de denostar esa compra, que en un momento mencionaron que era muy buena, ¿no? Porque en un momento en 2020, que precisamente se adquirieron estas plantas, ellos anunciaban con bombo y platillo, y ahora están diciendo que son plantas que no sirven. Y bueno, pues ella rescata precisamente que el estudio que ella hace ante la Asociación Internacional de Energía demuestra que estas plantas están generando energía y que está representando un ahorro, y como bien lo decía yo,
lo pueden aprovechar pues incluso Estados Unidos mismo. ¿Cuál es la política que debe aplicar el gobierno federal o las instituciones de gobierno para adquirir bienes y servicios? Nada más porque diga el presidente, sí, dámelo a mí yo lo compro, sí, aquí ahorita le buscamos a ver de dónde jalamos el dinero. Si no son chicles ni son tampoco dulces, ¿no? Son cuestiones muy importantes. Claro que de suyo es en beneficio de nosotros, los usuarios del país, pero ¿cómo lo adquieren? ¿Y por qué lo adquieren? Deben llevar a cabo una licitación. Todas las compras de gobierno deben llevar una licitación y ahora no se supo si hubo esa tal o cual licitación, si esas plantas qué rendimiento van a tener, hasta cuándo nos van a durar, o ya las compramos y al rato ya son chatarra y nos vemos. Entonces yo creo que esa sería falta de responsabilidad de quien presume que sí lleva las cosas, se hace las cosas bien, y nosotros no robamos, nosotros somos honrados, nosotros somos lo mejor. Entonces, ¿en qué quedamos? Este 20 de abril de 2023, el tema a debate es la inoperancia del INAI en México. ¿Qué afectación a derechos humanos causa la no designación de los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información en México, doctor Vázquez Azuara? Y es que sin el nombramiento de los 3 consejeros que aún restan del total de 7 que constituyen el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, este queda sin operación, es decir, no puede seguir sesionando con 4 únicamente miembros, 4 consejeros. Luego entonces, esto sin duda representa un golpe muy certero a un órgano que es autónomo, constitucional y que vela por el derecho humano de acceso a la información y al derecho humano de protección de datos personales, y también repercute directamente en el derecho de transparencia, tanto la obligación de transparentar recursos y por tanto de manera indirecta también le está pegando a la rendición de cuentas. Hay una obligación de designar a los consejeros, pero no hay una voluntad política para designarlos. Hay una ausencia de consejeros, pero no había dadose un caso en el que fueran 3 de 7 que no estuvieran integrando este organismo público autónomo, pero al mismo tiempo está en la Constitución. Este organismo tiene facultades muy claras y expresas y dependemos, indiscutiblemente, por supuesto de la voluntad política y del ejercicio eficaz de funciones que haga el Poder Legislativo. El problema de esto de fondo es que la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, indica que el INAI debe tener para sesionar válidamente 5 de 7. Lo cual suena muy lógico, pues porque es un número básico para tener una decisión legítima. Pero esa norma está hecha pensando que van a estar existidos los 7 comisionados. La ley no regula la hipótesis de qué va a pasar en el caso de que no estuvieran. Ahí tenemos una carencia que es importante tomar en cuenta. El segundo problema que debemos abordar para entender el fenómeno de la INAI es que este instituto, a diferencia de otros tantos más del país, dice en una disposición muy expresa que no puede haber suplencias, vaya. Cuando es muy común en muchos entes colegiados, jurisdiccionales sobre todo, que en las ausencias temporales, por ejemplo, puede haber personas que suplen a este tipo de servicios. En el caso del INAI no lo contempla.
¿A quién le corresponde el nombramiento? La Constitución General de la República en el artículo 6 dice que le corresponde al Senado de la República de manera exclusiva. Lanza una convocatoria 30 días antes de que sepa que se va a vencer el periodo constitucional de algunos de los comisionados para hacer un consenso entre grupos sociales, entre actores, académicos, políticos, etcétera, para integrar las planillas correspondientes, pasarlas por las comisiones y que el pleno los vote. El problema está en que después de mucho tiempo el Senado de la República alcanzó el consenso necesario para eso, pero el presidente de la República, con un derecho constitucional legítimo que también sirve de contrapesos, decidió vetarlo. Si esto llega a darse, estos segundos nombramientos, y el presidente de la República los vuelve a vetar, entonces en consecuencia el Senado de la República hará ya la designación definitiva. Pero esto no puede suceder si no tenemos la segunda ronda de designaciones a las que el presidente de la República las admita o las rechace. ¿Se tiene algún mecanismo para lograr que el Poder Legislativo designe los consejeros faltantes del INAI a pesar de la falta de consenso político? Tenemos mecanismos previstos por las normas para efectos de que los legisladores puedan llevar a cabo sus labores cuando son omisos en ello. Curiosamente, lastimosamente, no estamos en una hipótesis como esta, porque nosotros tenemos una figura que entró desde la reforma del propio 10 y 6 de junio de 2011 y que derivó en la reforma a la ley de amparo, que establece una figura llamada amparo por omisión legislativa. Es decir, cuando el legislador es omiso en legislar, cuando tiene la obligación constitucional de hacerlo. Y aunque tiene una obligación constitucional de designar a los consejeros, esta figura no es la que, por su diseño normativo, encuadra en esto. Es decir, ellos no están siendo omisos en legislar algo a lo que tienen la obligación, sino que están siendo omisos en el cumplimiento de una responsabilidad. Entonces, para eso tenemos otra serie de figuras. Pero recordemos que el Poder Legislativo, bajo la potestad de ser representantes del pueblo, de las personas, están blindados y no pueden ser objeto de ningún tipo de acción jurídica. El juicio de amparo sí tiene una hipótesis general que permita o piense entender que puede caber amparo indirecto contra las omisiones legislativas. Después de 2013, estimado doctor, se han dado dos grupos de criterios para respecto de cuando litigantes han promovido amparos por omisiones legislativas. En un sector, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados dijeron que era incluso hasta notorio y evidente que no podía proceder un amparo contra una omisión legislativa porque el resultado de ese juicio de amparo, de esa sentencia, si hubiese prosperado, sería emitir una norma de carácter general. Y el amparo tiene por principio la relatividad de las sentencias, entonces en consecuencia se presumía que era un medio no idóneo, ¿sí? Sin embargo, apenas justamente en este mes, hace un año, el Pleno de la Suprema Corte dictó una jurisprudencia en la que dijo que no hay causa de improcedencia para un amparo por omisión legislativa si se trata de un asunto en el que el resultado tenga que ser la emisión de una ley. Entonces, sí es posible. El problema son las consecuencias y los tiempos y la supereficacia o la maleficacia que esto va a generar. ¿Por qué? Porque no es una autoridad cualquiera contra la que nos vamos a amparar. Nos vamos a amparar contra un poder, un ente público, y es un ente, es uno de los tres poderes del Estado, que, como bien decía el doctor Azuara, pues tienen una inmunidad constitucional, vaya, para la deliberación. Los saludo este 4 de mayo del 2023 y el tema a debate esta noche es las recientes reformas aprobadas por el Senado. Mucho se ha cuestionado sobre las reformas que se aprobaron de manera vertiginosa, sin cuidar los procesos legislativos ni tomar en cuenta a la oposición. Desde una óptica jurídica, ¿qué opinión le merece a usted? Y la división de poderes establece que cada uno de estos poderes de la Unión sean independientes. Tenemos un poder ejecutivo, legislativo, judicial y uno más que es el poder electoral, que si bien no está expresamente establecido dentro de los poderes de la Unión, de manera fáctica lo vemos revelado en el cuerpo normativo de la Constitución. Entonces tenemos estos poderes de la Unión que son independientes, autónomos y nos regimos bajo un sistema de pesos y contrapesos.
vamos a mirar qué ocurrió. Recientemente la legislatura federal, a través de la Cámara Alta, aprobó en realidad, con la antesala de la Cámara Baja y todo este contexto legislativo procedimental que se tiene perfectamente bien estructurado, muy bien normado, se aprobaron de manera vertiginosa, con lo que ya se ha anunciado una total falta al debido proceso legislativo. Se aprobaron un sinfín de reformas que a todas luces se advierte fueron votadas en lo que se conoce como voto en bloque. Es decir, ese voto carente de análisis pormenorizado, carente de un debate profundo, carente del consenso colectivo, y que únicamente se vota porque es una instrucción, porque es una encomienda y porque todo el partido vota en bloque. No se analizaron a fondo estas reformas. Pero lo que llama la atención es que en una noche se aprueban cerca de 20 reformas en el ámbito administrativo que, bajo un esquema tradicional de proceso administrativo y legislativo, llevarían mucho tiempo analizar, modificar, aprobar en lo general, en lo particular, discutir y eventualmente promulgar, publicar e iniciar su vigencia. Entonces, ya de entrada, desde la óptica del proceso legislativo, se advierte que pudieran haber existido faltas a este proceso legislativo, y esto es objeto de impugnación, lo que puede llegar a invalidar estas reformas. No había gente especializada, por ejemplo, un académico, es correcto, que estuviera ahí para decirle, oiga, señores, no, ustedes no saben que esto, dar alguna, que le permitieran dar alguna explicación. Sí, no es que correcto. Fast Track lo aprobaron porque son sus incondicionales. Ni siquiera han de saber qué cosa es lo que aprobaron. Pero a mí me parece que con esto lo único que está ocurriendo es que estamos dejando a México verdaderamente como un país en una anarquía absoluta, ¿verdad? Aun cuando hay los senadores son representantes de entidades federativas, pero son electos por el pueblo. Entonces finalmente son los que nos representan. Y resulta que los que nos representan, en principio, hablemos del bloque opositor. Dice el bloque opositor, bueno, antes de que discutamos estas 20 reformas, yo quiero que se vea algo sustancial, que se discuta la designación de los comisionados del INAI. Y luego de eso vemos todas las demás. Una postura loable, interesante y correcta para darle la transparencia y acceso a la información que la ciudadanía requiere. Me parecía que íbamos claro, muy bien, sí, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros dicen, no, eso no se va a discutir, bueno, llegan, toman la tribuna, me llevan pijamas, se acuestan en el piso. Eso no es una representación popular, que me perdonen, pero a mí no me puede representar a alguien que es un legislador, es un entendido del derecho, es el que hace las normas de la justicia social y que actúe de esa manera tan pueril y tan absurda. Y luego vamos a discutir estas leyes y vamos a votarlas en contra. A lo mejor lo vamos a perder porque no tenemos mayoría, pero en un diario de debates va a quedar registrados todas y cada una de las irregularidades que existen, y con eso le hubieran dado una transparencia, un debate, un diálogo directo. Si son nuestros representantes, ¿por qué no les permiten? ¿Por qué le cambian? Primero fueron al Palacio Nacional. Yo creo que alguien les dijo, oye, esto se ve mal, aquí así no es, busquen otro. Tienen ustedes una alternativa en el antiguo Palacio de... La clara muestra de que andamos muy mal es que, como si estuviéramos en un partido de fútbol y porque voy perdiendo, pues nos salimos todos y hay que se quede el equipo que va ganando. ¿Qué quiere decir eso? Que carecemos de capacidad, claro, actualidad, ética y profesionalismo, que no encontramos ni las técnicas ni los métodos para cambiar eso que está pasando. Por otro lado, decimos, nos vamos a otro recinto. Yo no creo, sinceramente, que no estén conscientes estas personas de lo que están haciendo cuando se ha multimensionado el debido proceso. Y el debido proceso, su concepto es eso, acatar lo que dicen las leyes. Y la pregunta es, ¿con qué les pagan a ellos? ¿Con qué se sostienen?
Pues con los impuestos que pagamos nosotros. ¿Y para qué los pagamos? Para tener esa imagen, porque tan mal están los que tomaron ahí la cámara, la tribuna, como mal están aquellos que se fueron al otro lado, a un otro recinto. Totalmente. ¿Y qué estamos demostrando? Que no tenemos capacidad, que no tenemos profesionalismo. ¿Qué va a ocurrir? Pues ejercer los medios de control constitucional requeridos para validar la viabilidad jurídica de la emisión de este paquete de reformas histórico, porque nunca se habían aprobado tantas reformas en un día. O sea, es histórico esto. Lo que sí nos representaría es una estructura política que tenga la madurez suficiente para entender que la legislación es consecuencia de un consenso, una discusión, y no importa si el partido en el poder tiene mayoría, eso no lo exime de poder llegar a un acuerdo para buscar que la voluntad popular sea la que en verdad se haga presente. Entonces, sí, todavía tenemos ese salvavidas que vuelve a poner como última alcayata en este salvavidas a la Corte, y yo creo que si seguimos en esta tendencia donde todo lo va a resolver la Corte, eventualmente la vamos a terminar colapsando, porque si se percata el poder central y la mayoría legislativa que la Corte ahora ya se vuelve el eslabón incómodo de las decisiones centrales, podría ponerse en riesgo también la estructura del Poder Judicial, y si esto ocurre, pues se nos acabó ahora sí la democracia. Este 11 de mayo de 2023. Como siempre, el tema que voy a desarrollar es el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B en materia político-electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte de lo opinado por el plan en materia política electoral. ¿Cuál fue la razón jurídica y constitucional para haber tomado esta decisión por la Corte? Estas disposiciones constitucionales se completan con la ley orgánica del Congreso y luego con los reglamentos internos de cada Cámara. En ella se establece cuáles son los requisitos que deben de ser de estricta observancia, y uno de ellos fundamental es el conocimiento que se tenga de la propia iniciativa para poder conocerla y de esa manera argumentar. Siempre se señala términos, los cuales deben de ser con toda anticipación para que los diputados y los senadores, cada uno en sus cámaras, puedan conocer y argumentar. Si esto no se hace, pues indudablemente que se violenta la regulación interna de las cámaras correspondientes. Que lo que se presentó fue una acción de inconstitucionalidad por los partidos políticos, en los cuales, como bien señalaba el doctor Álvarez Montero, se argumentaba pues que no se cumplió con el trámite del Parlamento abierto, que no se cumplió con la consulta de los grupos indígenas, y finalmente la que tomó en consideración, porque las otras dos cuestiones las desechó la Suprema Corte, fue precisamente la vulneración al procedimiento legislativo. Entonces, ese es el argumento que se presenta en la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, en la controversia constitucional, doctor, son otros los argumentos que va a estimar en este caso, y bueno, que está estimando ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del ministro Lainez, y que refieren pues la vulneración de derechos humanos. Pero habría que analizar, doctor, no dentro, pero bueno, previamente al proceso de los estados, que eso es un punto muy importante, pero no es el único argumento. Y en este caso, adicionalmente, doctor, habría que analizar propiamente cuáles son las argumentaciones que están ofreciendo el Instituto Nacional Electoral para señalar si va a seguir la misma suerte, porque no es quizás los ministros, y ahorita lo están demostrando, pues no hay esa continuidad que nosotros pudiéramos esperar. Entonces, es eso lo que pues, nosotros pudiéramos dudar, si en un momento dado van a actuar de la misma forma, porque pues además hay una presión social que no debería de existir, pero que pues existe ahorita, doctor. Creo que es un desconocimiento total del proceso legislativo, del procedimiento legislativo, pero además también
una excesiva confianza en una mayoría partidista que alcanza la mayoría relativa en el Congreso. Es decir, que no tomaron en cuenta la fracción parlamentaria de Morena ni el titular del Ejecutivo Federal, que muy a pesar de contar con un alto número de curules en el Congreso de la Unión, esto no les daba el derecho de poder sobrepasar algunas disposiciones normativas, que ha sido el discurso que se ha manejado hoy en la actualidad. Tanto legisladores morenistas como el propio presidente de la República han expresado de manera muy puntual que están inconformes porque consideran que la Corte ha invadido funciones del Poder Legislativo, cosa que no es así. Mayoría simple, más no calificada, no le da el derecho a esta mayoría parlamentaria a tomar decisiones que exenten del diálogo político, que exenten de los consensos y que evidentemente vulneren el debido proceso legislativo. Entonces yo creo que primero sí fue deliberado con el ánimo de imponer una reforma. Lo intentaron con la reforma constitucional, no funcionó, buscaron el plan B y ahora no funciona. Pero no funcionan estas reformas porque no entienden que hay ciertas formalidades del procedimiento que se deben regular y que si se violan hay un tribunal que califica y desestima y, como en este caso, invalida esas reformas. Yo siempre he justificado que los dos poderes electos popularmente son los que intervengan en el nombramiento, designación y propuesta de los ministros de la Suprema Corte. Sí. Porque el presidente de la República es electo popularmente y propone. Antes proponía nada más a una persona, ahora propone una terna, se supone que era mejor. Y el Congreso, en el caso ahora los senadores, es otro órgano electo popularmente, es el que designa, ¿sí? Y hay las posibilidades de que una terna no se acepte y se envíe otra. Yo siempre me pareció adecuado, nada más que este sistema que considero adecuado en nuestro país pues no funciona, porque ni se proponen a las gentes que tengan una trayectoria judicial, académica o de litigio, ¿verdad? Y consecuentemente, al estar dominado el órgano legislativo por el Ejecutivo, pues simplemente se van por ese motivo. Lo que yo pienso, sin con esto querer decir que acepto totalmente la propuesta del presidente, es que si no ha funcionado debidamente este procedimiento en México, deberíamos pensar, para eso son los académicos, profesores, investigadores, politólogos o políticos, en una forma mejor para la designación de ministros. Es decir, no encerrarnos en el hecho de que no, sino buscar, proponer, para que sea mejor todavía la designación. Así es. Y déjenme comentarles que el tema de esta noche, bastante interesante, ha sido multireferido en diversas columnas, medios de comunicación y por supuesto también en voces autorizadas en torno a estos temas. Me refiero al decreto emitido recientemente por el presidente de la República en torno a las obras prioritarias del gobierno federal. Ustedes la saben, el Tren Maya y todas aquellas que van girando en torno a la Administración Pública Federal. Sin duda, llama la atención que después de que la Suprema Corte invalidara el decreto de 2021 y en todos sus efectos, este decreto que blindaba por cuestiones de seguridad nacional las obras emblemáticas del gobierno federal, pues acto seguido de haber sido notificado, inmediatamente se publica en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto con una naturaleza prácticamente idéntica, solo que constriyéndolo a específicamente obras muy particulares, aeropuertos de los estados, el corredor intertransísmico, tenemos el Tren Maya. Entonces blinda nuevamente estas obras y por supuesto que vuelve a poner en tela de juicio esta decisión que seguramente llegará a la Suprema Corte. ¿Qué lectura le podemos dar, doctor? Y sobre todo ya hay voces que se han pronunciado sobre si hay una repetición del acto reclamado, particularmente el INAI así lo ha externado. ¿Estamos en presencia de esto, doctor Pimentel Murrieta? El presidente de la República, cuando era jefe de gobierno, ya tuvo una derrota de carácter judicial federal, cuando quebrantó una suspensión y con motivo de eso finalmente terminó en un desafuero y una separación del cargo de jefe de gobierno. Es decir, él conoce perfectamente cuáles son los riesgos o los peligros que se corre
cuando se violenta alguna disposición legal y sobre todo cuando en este caso la Suprema Corte tiene facultades para destituir y consignar a cualquier servidor público que violente decisiones emitidas jurisdiccionalmente. Consecuentemente, en principio, pues no puede arriesgar todas sus cartas en un juego. El segundo aspecto es la particularidad de que, pues desde luego, tiene un cuerpo de asesores jurídicos pues muy importante. El presidente de la República no puede tener a cualesquiera en una asesoría jurídica. Entonces esto estaba debidamente planteado y calculado. Es decir, no puede ser que unas horas antes emitan una decisión y rápidamente salga un decreto. Ese decreto ya lo tenían elaborado por anterioridad, en principio. Ya habían ponderado y ya se habían dado cuenta que iban a perder. Es decir, es evidente que ellos ya sabían que la Corte iba a declarar la inconstitucionalidad de la norma. Y entonces ya tenían preparado el decreto correspondiente. Y desde luego ponderado si había o no una repetición de acto reclamado. Hay juicios de carácter civil, penal y demás, y hoy lo vemos por desgracia en derecho penal que muchas veces están detenidas, y no precisamente porque sean culpables, sino porque tienen que agotar todo ese procedimiento penal, todos los recursos que ponen a su alcance, precisamente la ley de amparo o posiblemente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto ha venido siendo común durante toda la vida jurídica que hemos llevado. Hoy, por desgracia, y yo digo por desgracia en lo particular, se vino a estatizar más y a sentar más estas situaciones de lo que se venía practicando, porque está sumergido en cuestiones políticas, maestro. Yo lo he dicho, yo tengo 54 años de litigar, jamás pensé que se llegaran a confrontar el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, como hoy sucede, y con el Poder Legislativo. Ya se levantaron muchas voces. El INAI tratará de buscar la vía de la repetición del acto reclamado, que como ha dicho usted muy acertadamente, no es procedente, es un nuevo acto de autoridad, eso es totalmente claro. Se tratarán de buscar amparos por las empresas y con ciudadanos afectados por las obras, que ya no es procedente porque son de seguridad nacional. Entonces, si todas las puertas se están cerrando a raíz de este decreto para poder exigir información sobre las obras o en un momento dado paralizarlas por efectos de contravenir disposiciones normativas, y si todo esto no lo podemos hacer gracias a este decreto, y la Corte tarda muchísimo en revisarlos y poderlos desestimar o anular, ¿qué solución jurídica le queda a las y los ciudadanos para solicitar información, para defenderse de las afectaciones de estas obras o para en un momento dado combatir este decreto, o estamos en presencia de un vacío normativo? Repetición de acto reclamado no es otra cosa más que volver a realizar aquello que ya fue prohibido. Es decir, si la Suprema Corte dice se concede el amparo para que esta persona salga en libertad porque es declarada inocente, no podría un juzgado volver a dictarle una sentencia condenatoria diciendo, bueno, te concedo el amparo por esto, pero ahora te vuelvo a poner la misma pena. Eso sería repetir el acto reclamado, un acto que ya fue declarado inconstitucional y se repitiera. Por eso comentábamos en principio que no hay una repetición de acto reclamado. El segundo aspecto, la Ley de Seguridad Nacional fue creada con un fin específico, proteger a la nación de determinadas afectaciones que pudiera sufrir. En el año 2005, Vicente Fox fue el que creó la Ley de Seguridad Nacional y sigue vigente, es la que no ha sido reformada. Y dentro de ella, para que el auditorio lo comprenda muy bien, en su artículo 3 dice específicamente qué es la seguridad nacional. Se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Dice, México, al ser uno de los países con mayor extensión territorial y el 11º país más poblado del mundo, se encuentra expuesto a múltiples riesgos y amenazas, como pueden ser, entre otros, los flujos migratorios descontrolados, el crimen organizado, la corrupción gubernamental, el cambio climático, los fenómenos perturbadores, el colapso de instituciones estratégicas o de infraestructura crítica de la información y problemas frontera sur y norte. Y yo le abonaría algo más. Ahora, y usted mencionaba muy acertadamente,
Bueno, estas obras pueden ser benéficas para la sociedad, pero ¿qué va a pasar cuando haya decretos que perjudiquen a la colectividad? Y que digan que son de seguridad nacional. Y que son de seguridad nacional y que ahora nos van a subir los impuestos porque es algo de seguridad nacional, o porque ahora se van a expropiar todas las propiedades de las grandes empresas porque es de seguridad nacional. Y entonces ese es el gran riesgo de estarle dejando cada vez una cancha más amplia y autónoma al Poder Ejecutivo sin un contrapeso real, porque eventualmente esto pudiera revertirse en decisiones que causen un impacto negativo a la sociedad. Y si no se frena ahora esta forma de burlar la constitucionalidad de los actos, podemos correr el riesgo de que en cuanto haya uno que sí nos afecte, entonces no vamos a tener nada que hacer, y eso sí sería delicado. Les saludo este 8 de junio del 2023, en donde vamos a tener un tema de gran relevancia y de actualidad que vamos a debatir aquí con los compañeros. El tema es recuento de las elecciones pasadas del Estado de México y del Estado de Coahuila. Los resultados de las elecciones en Coahuila y el Estado de México fueron tal y como se pronosticaron. ¿Qué lectura política amerita esto, doctor Vázquez Azuara? Y bueno, pues si bien ya teníamos nosotros un estimado, aquí hablábamos de alrededor de 10 puntos porcentuales en el caso del Estado de México, así fueron 8 puntos porcentuales de diferencia, y en el Estado de Coahuila es donde sí hubo una sorpresa superior, porque estábamos hablando de que las cifras marcaban un porcentaje cercano al 47% de total de votos, cuando el total actualmente fue superior al 58%. Estamos hablando de cerca de un 60% que ni la sumatoria de todos los contendientes de oposición, incluyendo Guadiana del partido de Morena, pudieron alcanzar. Esto nos revela con suma claridad ya el franco deterioro que advertimos en un partido que, teniendo la hegemonía de gubernaturas en el país, en un lapso breve de tiempo, podremos decirlo así, breve de tiempo. Recordemos que el Revolucionario Institucional tuvo una hegemonía que data de 1917 y fue construyendo sus contiendas electorales, lo que le permitió pintar de rojo en su momento el país. Pero en un lapso de tiempo muy corto, Morena ahora ha repintado el país de guinda. Estamos hablando ya de una tendencia hacia un nuevo partido hegemónico. Y ya sabemos que en una democracia las hegemonías no son oportunas. Por el contrario, la pluralidad es lo que debe preservarse. Entonces, efectivamente, doctor, pareciera que las cosas por un lado marchan de maravilla, y por otro lado, se atasca un poquito la maquinaria. Digo se atasca un poquito porque, reconociendo lo que usted dijo, pues no fue tanto el margen, fueron 8%. Pues vemos que efectivamente, y lo habíamos comentado en este programa anteriormente, hay un bastión prácticamente del revolucionario institucional que no ha desaparecido, pero al final del día las derrotas se vuelven huérfanas, y las victorias tienen pues varios quienes las quieren acreditar. Meter toda la carne al asador, en este caso en el norte del país, porque sabemos que el Revolucionario Institucional, que el Partido Acción Nacional y que el Partido de la Revolución Democrática tiene un gran capital político que pudo haberse aprovechado en estas elecciones, y que en el Estado de México fue evidente que no se apostó todo, ¿no? Eso es evidente, que todos los liderazgos que pudieron haber salido no salieron, ¿no? Y que bueno, que se espera que quizás salgan en el 2024, que será la oportunidad que ellos tengan. Entonces, doctor, pues sí, mantuvieron la zona norte, pero mantienen, como dice usted, pues un estado que es muy productivo, que es muy importante, que es una de las economías más importantes del país, que le aporta mucho a México, pero sin embargo que políticamente pues no tiene el mismo papel que tenía el Estado de México. El pasado domingo, en esta jornada electoral de estas dos entidades, y es que sin duda alguna sabemos que esto es la antesala para las próximas elecciones, tanto federales como en varias entidades que se van a estar teniendo, ¿no? Entonces prácticamente
Lo comentaba el doctor Carlos Azuara, esto sirvió como un laboratorio para conocer los partidos políticos, en qué situación se encuentran y qué direcciones deben de tomar a partir del domingo pasado para adelante, para que los resultados finalmente les favorezcan, ¿no? También quiero comentar pues que la participación ciudadana pues tuvo un descenso en estas dos entidades, Coahuila con prácticamente casi el 57% de participación de ciudadanos y ciudadanas, y el Estado de México también tuvo un descenso, un poquito más del 50%. Sí, muy, claro que muy sí. Lamentable. Así ¿verdad? es. Ahora, los resultados pues ya están ahí, pero si todas las ciudadanas y los ciudadanos salieran a las urnas a votar, yo creo que las cosas cambiarían, ¿no? Los resultados ahí podrían moverse, pero bueno, desafortunadamente el abstencionismo sigue tomando lugar. Y bueno, yo creo que a Morena lo que le ha funcionado precisamente es esta estrategia de cómo llegarle a la gente con sus mensajes, el hecho incluso de que se llame Morena, mucha gente lo puede asimilar incluso con cuestiones hasta religiosas, ¿no? Y bueno, lo sabemos por qué esos eslogan de por el bien de todos, primero los pobres, la gente lo consume, la gente se queda con esos mensajes que sin duda alguna, pues los efectos a lo mejor no son iguales en la zona sur y en la zona norte de nuestro país, pero bueno, finalmente lo vemos en las estadísticas que ya mencionó el doctor Carlos Azuara de las entidades que están gobernados ahorita por Morena, y yo creo que de manera general, pues quiere decir que esos mensajes y esa estrategia de comunicación con las y los ciudadanos ha sido eficiente. También es claro mencionar que al menos en la zona norte de nuestro país, a Morena se le ha costado un poquito de trabajo, aunque sabemos que hay estados que sí están gobernados ahorita por Morena, pero ya vimos que en Coahuila y en Durango no han podido todavía permear, no han podido todavía ganar elecciones en estas dos entidades. Y bueno, estaba precisamente escuchando otro análisis político, y es que referían que los mejores operadores del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, se encuentran en la zona norte de nuestro país. Entonces, si estos operadores los trajeran a la zona centro, la zona sur, a lo mejor las cosas podrían cambiar, pero no fue así y los resultados ahí están, doctor. Los saludo esta 15 de junio del 2023 y les comento que el tema a debate el día de hoy es la postura de la UNAM ante el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Recientemente los abogados de la ministra Yasmín Esquivel expresaron que una juez civil de la Ciudad de México resolvió de manera inapelable a su favor el caso del supuesto plagio. No existe ningún comparativo entre la supuesta tesis presentada y la supuesta tesis plagiada. ¿Y por qué esto es así? Porque como una estrategia, esto ya lo vimos por la defensa de la ministra Yasmín Esquivel en unos inicios cuando presentaron una denuncia formal ante una fiscalía para efectos de denunciar el delito de violación de derechos de autor, y sencillamente el Ministerio Público determinó que no había delito que perseguir porque finalmente habría prescrito una acción jurídica. Pero esto lo vendieron como si hubiera sido una autoridad la que exoneró de toda culpa a la ministra, y evidentemente después se entendió que no. Hoy vemos repetir la misma estrategia, ahora tratando de simular que una resolución de una juez de la Ciudad de México ha determinado que ella es la autora de su tesis. Eso no lo puede determinar una juez porque no tiene a la vista las tesis y porque evidentemente no es la encargada del repositorio y porque además no involucró a la UNAM en ese juicio. Ese juicio es una simulación porque interpone la ministra Yasmín Esquivel una acción jurídica de naturaleza civil en contra de Edgar Ulises Báez, quien se presume es el autor de la tesis aparentemente plagiada, y él simplemente no contesta y opera la figura de la rebeldía. Ya sabemos que la figura de la rebeldía tiene como consecuencia tenerse por confeso de los hechos imputados en la demanda de naturaleza civil. Pierde su derecho de aportar pruebas y sencillamente en un procedimiento civil la ministra se va
de corrido donde le aprueban todo su material probatorio y en donde evidentemente determinan que su acción jurídica es procedente. En este caso, estamos viendo que siente la ministra, en este caso, que está al borde de la separación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que por eso ha recurrido a diferentes vías que, si bien el derecho, la legalidad se lo permite, también es muy cierto que lo que está haciendo es exhibirse con sus actuaciones, porque de inicio fue muy clara la universidad cuando dijo: esta tesis le pertenece a fulano, esta tesis no le pertenece a la señora. Eso fue discutido y tan fue probado que la directora de posgrados fue cesada de la universidad y la retiraron porque le achacaron que ella tuvo mucho que ver en ese plagio. Ahora, creo que estamos muy mal porque en una situación de estas, ¿qué está haciendo la vía civil? Vaya, ¿y qué está haciendo un juez civil? A ver, todavía si me llevara a un juicio administrativo en el que se analizaran las actuaciones y acciones habidas dentro de lo que es la universidad y a ella darle el derecho de audiencia, pues a lo mejor. Pero en la cuestión civil, yo demando a una persona y digo, tuve éxito, tuve un triunfo, cuando no hay controversia y que yo sé que no va a haber controversia, que nadie me va a contestar, pues yo no puedo decir que gané cuando no peleé contra nadie. Y ella dice, yo gané como en... Sí, por default, dirían. Por default. En el default, ¿no? o en haciendo sombra nada más. Nada más. Y dice, te voy a demandar. Y como bien lo apuntaba el doctor Azuara, en otros tiempos, en otros términos, la persona que se dijo ser autor original de esa tesis estuviera ya en problemas penales, y no lo es. Ella sabía que no le iban a contestar sus demandas, sabía que no iba a ir contra nadie, y que finalmente viene una sentencia que no tiene ningún valor para mí de carácter ético profesional, porque dice, aquí está y ya es irreversible. En razón de esto, la primera pregunta sería la sociedad, bueno, ¿por qué la hace ante un juez civil y no cuando la ley federal de derecho de autor tiene una federalización? Sin embargo, la ley previene que puede haber una jurisdicción concurrente. O sea, muy hábil sus abogados, dice, bueno, pues mejor ante un juez civil y no ante un juez federal. Pues a través de esto, ahora dicen los abogados, hay que presentarla a la UNAM y la UNAM que sobresea el asunto por razones de que ya no hay materia, ya se declaró que ella ya es. Sin embargo, como bien lo dijeron nuestros compañeros, son dos mecanismos totalmente autónomos. ¿Cuál es el problema de la UNAM? Que tiene una medida cautelar y no puede pronunciarse todavía sobre el fondo. Pero concluyo mi intervención diciendo, lo más lógico es que si ella demuestra que la hizo en el 85, que ella la planteó, que ella la elaboró, que tiene documentos, que tiene todo lo que les he narrado, pues lo hubiera aportado ante la UNAM y la UNAM hubiera dicho, pues tienes la razón. ¿Por qué no quiere que la Universidad Nacional Autónoma resuelva este asunto? Si es el órgano que tiene el conocimiento, es el órgano ante el que presentó el examen profesional, pues ¿por qué me voy a ir por estas vías? Ahora acaban de promover ya otro amparo contra las reformas que hizo la UNAM a su reglamento interno, donde acaba de hacer el reglamento interno para adecuar nuevas cosas, pues ahora ya están promoviendo un amparo contra leyes, contra la UNAM. Es decir, están buscando toda una serie de subterfugios, 2 juicios de amparo, 2 juicios civiles, para el efecto de evadir algo tan simple como decir Universidad Nacional Autónoma, pues resuelve este asunto, ¿verdad? Aquí estoy, yo soy honesta, yo lo hice con la anterioridad, aquí tengo toda mi documentación, pues resuelve lo procedente y declara que la tesis legítima es la mía. Bien, el tema a debate de esta noche es rumbo a los comicios electorales 2024. ¿Cómo se visualizan las precandidaturas anticipadas, porque así lo vemos, rumbo a la sucesión presidencial de 2024? Ok, creo que ahí en la pregunta viene la respuesta y la clave de lo que hemos visto es la anticipación, sin duda la anticipación.
En los procesos pasados de todos los países siempre estaba acostumbrado a que llegara el momento de las elecciones y es cuando se ponían a echar a andar las estrategias, cuando se ponían a echar a andar la maquinaria como tal y pues muchos llegaban al punto de 2 meses de campaña, 3 meses y querían posicionarse como tal. Sinceramente, al día de hoy, midiendo temas de estudios y todo eso, no hay quien le gane a Morena. Si hoy fueran las elecciones, hoy Morena sin duda ganan el 24. No hay una oposición real como tal, con proyecto. No solamente es un tema de que si existe la oposición, sino que no hay proyecto de nación, no hay nuevos cuadros y sobre todo no hay alguien que haga un contrapeso en toda la agenda mediática que maneja el presidente. Entonces, al día de hoy no veo quién pueda competirle. Sabemos que esto cambia día a día y algo bien importante es que en un tema electoral, en un tema de comunicación, en un tema de elecciones, esto se gana pasito a pasito. No puede estar cantado. Hoy puedes ganar, pero mañana por un error pierdes todo. Y nuevamente le sigue mandando, como decimos coloquial y muy vulgarmente, le sigue sonando el pandero el señor presidente de la República y al ritmo que él toca, la gente baila. Y lo estamos viendo, porque usted bien lo decía, desde muy temprano él posiciona agenda. Él posiciona en la agenda qué temas se van a tocar en el día, en el país, en la semana. Y él le sigue marcando el ritmo, como si fuera una clave, ¿no? Le sigue marcando el ritmo. Y viene la otra situación, reaccionan. Y cuando reaccionan sin estrategia, porque consideran que lo van a hacer de una forma, toman un primer acuerdo y hoy en la mañana abrimos el segundo congreso con el tema de la traición política. Y la traición política no tiene que ser una puñalada en la espalda, sino el no cumplir los acuerdos. Y aquí no se están cumpliendo los acuerdos que recién se habían tomado. Será muy importante conocer la opinión de alguien que viene de fuera, cómo ve nuestra política, y aquí obviamente Eliot Cohen tendrá esa oportunidad. Y en realidad aquí se está dando un fenómeno que se está repitiendo en realidad en nuestros países en Latinoamérica. Primero un candidato, los que definimos como populistas, que en realidad nunca, desde el momento en que ganaron las elecciones, dejaron de hacer campaña política. El presidente AMLO siguió haciendo campaña política. Todos los días, con la mañanera, con un montón de cosas, siguió en campaña política con una misma narrativa, con un mismo discurso. Y el mérito de él está justamente, o de la gente morena, en eso. Y el desmérito de la oposición está en que se están apenas prendiendo. En los momentos en que hoy en día, gracias justamente a las redes sociales, que no son un medio de comunicación, sino que es la agora de Aristóteles, la plaza pública 24/7, 365 días al año, donde se hace política todos los días, no están participando. Hasta ahora se están activando. ¿Consideras que es tardía la postura que tiene la oposición a Morena, es decir, PRI, PAN, PRD y demás? ¿O qué pasa? ¿O salieron porque ya no les quedaba de otra? Sino, pues, ¿qué le hacen al el presupuesto y las prebendas que les da el Estado mexicano para que hagan política, ¿no? Pues más que tardía el momento, creo que llevan 5 años tardíamente. Desde que el presidente está gobernando, mantiene la comunicación, mantiene la agenda mediática. Son pocas veces que él ha perdido la agenda mediática, siempre está poniendo el tema y si algo le quieren imponer agenda, sobrepone el tema con otras cosas. No podemos hablar de una posición cuando no existe como tal una posición desde el principio. Siento que ahorita es más reaccionar, como lo decimos al principio, están reaccionando a lo que está sucediendo y ver que jala uno para su lugar y lo que les pueda alcanzar, pero sin duda no hay proyecto de nación, no hay nuevos cuadros, no hay un proyecto alternativo, que eso es importante para la ciudadanía. Es importante, claro, que siempre hay una posición fortalecida, pero es más importante saber cuál es el proyecto, no solamente decir, aquí estamos en la oposición y somos lo contrario a él, pero ¿qué es lo contrario? Dame argumentos, dame ideas, dame propuestas. La ciudadanía necesita saber eso y en 5 años la ciudadanía no ha podido saber qué viene. Entonces, tienes una posición desvalida, que no comunica correctamente, que están viendo quién lleva para qué lado, para qué jala, pues automáticamente todo está puesto para que no puedan competir o no les alcance para competir. Así que no los veo fortalecidos, no los veo organizados, pero más allá de no verlos de esta forma, doctor, me parece que no encontramos oposición, ¿no?
encontramos, sí, y encontramos desde mi punto de vista muy personal, encontramos algo antisistémico, ¿no? Simplemente soy antisistema, es decir, estoy en contra de lo que está ahí en ese momento mandando. Y como lo decía bien Arteaga, es que, oye, es que estoy en contra de, ok, puedes estar en contra, por favor, pero ¿en contra de qué? Estoy en contra de que hagan lo de los medicamentos. ¿Cuál es la solución? No ofrecen una solución a la situación que se está señalando. El presidente de la República muchas veces dice, yo tengo otros datos, ¿no? También lo decía precisamente el maestro Arteaga. Oye, es que yo tengo otros datos y son, entonces desvío la atención y ellos no le dicen, hey, estamos hablando de esto, regresemos a esto porque es importante para el pueblo. Van con él y lo acompañan a ir a otro tema, y a otro tema, y a otro tema. Entonces, no los veo fortalecidos, no los veo organizados, porque ni siquiera veo que existan. Entonces, yo creo que vamos de mal a peor, porque si se permite que él sigan estas personas en el poder, pues vamos a terminar como un Venezuela, como un Cuba, o alguno de esos países que los controla, pues por lo que no lleva a progreso, a que se quedan estancados los países, y después es difícil. Cuba hace 50 años, ¿no? Claro. Que lo tiene en esa situación. Venezuela hace 5 o 10 años, pero no salen de ahí, pero ya también ya están calmados. Bueno, hasta ahora se ve que no están. Entonces en México, si no hay una fuerte oposición, si no hay quien de veras haga lo que corresponde para que estos no se sirvan toda la mesa, pues yo creo que van a seguir mandando. Entonces eso nos indica muchas cosas. Primero, que hay un compromiso con lo político, lo que para nuestra democracia nos debe de dar un poco de esperanza, por lo menos, del ciudadano, que hicieron el esfuerzo, a pesar de que la oferta era mala, de ir a manifestar su voluntad, anulando el voto. Eso es importante. Lo otro importante que hay aquí es el hecho de el desencanto que hay hacia la política por parte del ciudadano. Y eso es lo que no terminan de ver los partidos tradicionales. Siguen haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Y el hecho de no arrancar una campaña desde el mismo día en que terminó la anterior, en estos días, es una prueba de eso. Son máquinas electoreras y no partidos políticos que están en el día a día en la discusión del metro cuadrado de la gente, que es al fin de cuentas lo que al ciudadano le importa. Si puedo tener las 3 comidas al día, si puedo darles a mis hijos una buena educación, si el transporte público es bueno, si llego a fin de mes con el salario que tengo, si después de estudiar en la universidad voy a encontrar empleo. Eso es lo que al fin de cuentas le interesa a la gente. Alguien, hay los medicamentos, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay una lectura interesante y deberíamos de aprender en nuestras democracias de estas cosas, y sobre todo los políticos tradicionales deben de empezar a hacer el switch para el otro lado, ¿verdad? Y empezar a apagarse de la manera antigua de cómo se hacía política y empezar a hacer política que realmente conecte emocionalmente con las necesidades del ciudadano. Ya hemos llegado al final de esta noche de debate y les agradezco la intervención de todos y cada uno de nuestros invitados, de que con sus opiniones ayudan a comprender el tema que hoy nos ocupó. Bien, pues yo quiero agradecer al equipo de producción de Acrópolis Multimedia que encabeza el doctor Héctor Montes de Oca, y a todo ese gran equipo que hace posible no tan solo este programa, sino todos los programas que tiene Acrópolis Multimedios, y espero que sigan siendo buenos en esta tarea que tienen de llevar la televisión de Veracruz y de México a los mejores lugares. Así que damos por concluido esta noche de debate. Muy buenas noches, pásenla muy bien. Hasta la próxima.